Reflexión crítica para la justicia. Y filosofía para la vida. Esto es Gatitos y Datitos. Yo soy Máximo Jaramillo, de Gatitos contra la Desigualdad. Y yo, Daniela Ayala, de The Afflorishment. Y estás escuchando La Coyotera, radio comunitaria, en el 102.3 de FM. Comenzamos. Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a uno de sus programas favoritos de La Coyotera Radio Comunitaria, el 102.3 FM en Guadalajara, Jalisco, que es Gatitos y Datitos. Y desde por acá les saluda Máximo Jaramillo de Gatitos contra la Desigualdad y nos acompaña mi querida colega Daniela Ayala de The Afflorishment. Buenas tardes, noches a todas las personas. Y bueno, aprovecho para mandar un saludo y agradecer al equipo que hace posible esta transmisión de Gatitos y Datitos. A Mon, que está en los controles. Muchas gracias, Mon. Ya te estábamos extrañando por acá. También por acá está Quique en la transmisión de el en vivo en YouTube, donde también nos pueden ver. Y pues por ahí anda Chava, Aide y todo el equipo de La Coyotera. Muchas gracias por estar por acá. Y pues bueno, Dani, no sé si nos quieras contar de qué vamos a estar hablando el día de hoy. Claro que sí. Y aquí sí pesó el género para empezar las presentaciones del día. El tema del día de hoy, aunque yo no me sumo directamente en el grupo del que vamos a hablar, vamos a estar hablando de maternidades y desigualdad. ¿Cuál es la relación que existe entre esta experiencia humana de crianza, maternaje? Porque me encanta que ya creamos un verbo y que apropiamos lingüísticamente una carga de sentido para expresar esa experiencia que es el ser madre, el acto de maternar. Sí, y fíjate que justo maternaje no lo había escuchado mucho, pero creo que, como bien dices, es una muestra de cómo hay que irnos actualizando en los entendimientos que tenemos acerca justo de las maternidades. Y bueno, pues lo que estaremos hablando hoy es cómo están completamente relacionadas con distintas desigualdades que pues de alguna manera estaremos analizando. Me encantaría empezar, si me lo permiten, por favor, con una lectura de un fragmento de un libro que a mí me gustó mucho. Me lo recomendó una gran amiga que es madre, por cierto. Saludos a Fa, si por ahí en algún momento nos escucha. Pero Fa me recomendó Fruto, de Daniela Rea, y este fragmento que seleccioné está hablando ella de la experiencia de su abuela y de su madre en el proceso de crianza, y dice lo siguiente: nosotros solo teníamos a mamá. Ella solo tenía nuestras bocas hambrientas, sin razonamientos, sin corazón. Escribió Nelly Campobello, como si hablara de mí y de mis hermanos, como si hablara de mis hijas, de las hijas de todas esas mujeres. Y yo lloro. Llorar, que en la etimología comparte raíz con llover, caer, ocurrir, dejarse venir, siempre en abundancia. Lloro y lluevo por mi madre, o por mí, o por todas ellas. Está muy bonito, la verdad. Y pues justo creo que estábamos platicando antes de entrar por acá, que sé de varias personas que han leído este libro, Fruto, de Daniela Rea, a quien también le mandamos un saludo si algún día nos escucha, porque la queremos mucho, hace cosas increíbles. Estaría impresionante y la admiro especialmente por este texto, porque cuando estás haciendo un trabajo periodístico que implica una experiencia tan cercana, es decir, como las investigadoras sociales, cuando están trabajando algo que les atraviesa en el cuerpo tan directamente, siempre implica un poder tomar perspectiva o distancia, pero al mismo tiempo saberte muy atenta y muy presente en esa experiencia vital de la que vas a hablar para poder narrarla de esta forma. Es el recordar esto que se dice mucho en ciencias sociales, que pues no hay posiciones, no hay que buscar la neutralidad en nuestra posición sobre la ciencia social, sino más bien entender nuestra posición dentro del tema que estemos investigando y desde ahí hablarlo. Y bueno, incluso ya hay ahora las autoetnografías y demás, pero sí, la verdad es que es este tema que, por si esto queda a la posteridad y no es muy claro, hoy estamos en 11 de mayo y también decidimos hablar de esto, pues porque ayer fue 10 de mayo, Día de las Madres en México, y pues digamos, eso genera muchos análisis que en parte por eso estaremos hablando del tema el día de hoy. Y también traemos una pregunta relacionada con esto. ¿Quieres que si quieres yo la menciono? La tengo aquí a la mano. Échale, Max. Perfecto. La pregunta del día hoy es:
¿a cuáles obstáculos, límites o renuncias crees que se enfrentan quienes maternan hoy en día? Pues vale la pena recordarles que si nos quieren responder de esto, tanto lo preguntamos en redes sociales como también están abiertos los teléfonos de la cabina, el teléfono de la cabina que es 33 31 69 26 86 y el buzón comunitario 33 14 30 21 07. Nos pueden mandar por ahí un mensajito, también pueden participar en el chat en la transmisión web o los distintos lugares donde tenemos esta pregunta abierta para escucharles, porque creo que probablemente todas las personas tenemos algún tipo de perspectiva sobre estos obstáculos, tanto las personas que maternan como pues incluso ojalá también entendimiento de estos obstáculos para las personas que no maternamos. Entonces ojalá y tengamos mucha participación ahí. Por cierto, por acá en la sala de chat de lacoyoteraradio.org nos escribe Luis Marín y dice: hola, un saludo desde Colombia y abrazo doble para Dani, Mon y Max. Ay, muchas gracias, Luis. Justo sabemos que cuando nos escuchas nos da mucha alegría. Sabemos que nos estás escuchando continuamente y pues igual también un saludo a toda la audiencia que aquí se mantiene fiel durante las semanas. Muchas gracias por acompañarnos en Gatitos y Datitos. Vamos a hablar ahora de los mitos que hay alrededor de la maternidad y que también configuran esas desigualdades de las que vamos a estar dialogando a lo largo del programa. No sé si Max quiere iniciar o quiere que abra con el primer mito. Bueno, sí, puedo decir ese primer mito, que justo lo que nos dice básicamente es esta idea que sería muy interesante como hacer un solo programa de esto. Yo siempre digo lo mismo, ¿verdad? Un programa únicamente de esto donde tratemos de investigar históricamente los orígenes de este mito. Debe ser muy interesante cómo ha cambiado entre sociedades y demás. Pero esta idea básicamente de que mujer es igual a madre. Y de hecho, de eso estábamos hablando hace rato, porque hoy tocó hablar de economía feminista en mi clase, en el CUCSH, y estábamos hablando de cómo, pues, en muchas sociedades, decía una de las alumnas, pues esto se ha visto como algo justo casi, decía ella, casi lo único para lo que sirven las mujeres. Obviamente muy mal visto, y eso sería también parte de un mito, pero esta idea justo de que, pues, el objetivo de las mujeres es casi tener naturalmente un deseo innato, lo teníamos aquí apuntado, y una capacidad biológica automática para ser madres, ¿no? No solamente para el tema de procrear, digamos, sino para el cuidar también a los hijos, digamos, esa parte tal cual de la maternidad. No solo el proceso de gestación, no es solo como el ser una incubadora humana, que por cierto hubo un caso fuertísimo en Estados Unidos, hablé de él en un video en redes sociales justo, de una mujer a la que mantuvieron conectada aunque ya tenía muerte cerebral. La mantuvieron creo que 3 meses me parece, y a los familiares les obligaron a pagar los gastos médicos que eso implicaba, aunque ellos decían que a lo mejor pues no podían costear eso y que más bien pues a lo mejor tenían que desconectarla, y eso implicaba pues sí, lo que ustedes y yo sabemos, la muerte de su bebé. Pero pues ella ya estaba muerta. Y sorprendentemente en redes sociales muchas personas dijeron, pues si ya se había muerto, ella ¿qué sufría? Lo que le tocaba era seguir hasta el final. Justo, ¿no? O sea, ¿hasta dónde van las implicaciones éticas de esa concepción de que las mujeres somos madres forzosamente y ese es el papel o el rol? Otra de esas interacciones extrañas en redes sociales fue justo que en algún momento alguien me increpa diciendo que me voy a quedar como mujer incompleta. Oh. Mi completud vendría de la mano con la maternidad, cuando en realidad la maternidad todo el tiempo debería ser una decisión, es decir, una opción y un proyecto vital al que una suscribe, no una cosa que nos ocurre y no una cosa que nos hace falta para estar completas. Exactamente, que el hecho de que se decida o suceda no ser madre, pues no implique que no eres una mujer completa. Claramente creo que la mayoría de las personas podemos estar de acuerdo con que esto es un mito, pero efectivamente es algo muy común. Tal vez era más común antes, pero aún sigue siendo muy frecuentemente compartido este mito. Está arraigado, y los feminismos de la segunda ola sobre todo han ido cuestionando este rol como la única versión. Pero, bueno, vamos por el segundo mito. El segundo mito que está muy de la mano es el de la madre abnegada o el ángel del hogar. Es decir, ¿cómo tiene que ser una mamá?
Y cuando escuchamos es, mi mamá se sacrifica por, y mi mamá deja de comer por, y mi mamá siempre se sentaba al final, y mi mamá se dormía muy tarde y se levantaba primero porque ella era la que tenía que estar como preparando toda la comida de todos, y los desayunos para los niños cuando van a la escuela. El ángel del hogar. Se construye esa idea de que la buena madre tiene que postergar todos sus deseos, su salud, sus proyectos personales en favor de sus hijos. Cuidar cualquier búsqueda de la autonomía se señala como un acto egoísta y es algo cancelable para las mujeres. Este es otro mito alrededor de la maternidad que implica y acarrea, conlleva grandes desigualdades. Justo, tenemos una llamada a cabina. Buenas noches. Buenas noches, cuéntanos, Ricardo, y nos da mucho gusto recibir tu llamada. Muchas gracias. Esa persona que te dijo que iba a sacar incompleta, Ajá. es un completo. Coincidimos. Es un personaje con las ideas bastante desarregladas, sí, coincidiríamos en eso. Pues sí, una imposición de un estilo de vida sobre cuerpos de otras personas. Y pues es algo que al final de cuentas sigue siendo muy frecuentemente compartido. Decíamos hace rato, tal vez era más frecuente antes, pero al final de cuentas hay muchas personas que todavía comparten esta opinión y no por eso deja de ser una opinión errada, falsa y pues como bien dices, una opinión que incluso genera opresión en otras personas, ¿no? Muchas gracias, Ricardo. Vamos a continuar con la sección de los mitos, pero agradecemos muchísimo tu llamada. El tercer mito, porque ya llevamos 2, dijimos mujeres igual a maternidad. El segundo fue la mujer tiene que ser abnegada, la madre tiene que sacrificarse y autoinmolarse por los demás, especialmente por sus hijos, claro. Si no va a ser penalizada socialmente. El tercer mito es cuando dicen, ese no es trabajo. Me encanta ese. Ellas se quedan en casa, se la pasan increíble. El otro es el que sale a chambear y hay veces que ni siquiera hay el otro. Eso es lo peor. O sea, no hay un otro y aún así dicen que lo que están haciendo las mujeres que maternan no es chamba. Pues, saludos cordiales. Se considera que el trabajo doméstico y de cuidados derivado de la maternidad no tiene valor económico porque se hace por amor. No es trabajo, es amor. Y nosotras, no es amor, es trabajo no pago. Sí, digamos, el mito es al revés que la frase conocida. Eso sostiene gran parte de la economía global que las madres lo hacen y no reciben ninguna remuneración, ni siquiera seguridad social por ello. Sí, pues es simplemente visto como lo estoy entrecomillando, en el video lo ven, pero en radio no, se ve como una obligación de parte de las madres y obviamente lo curioso, que en realidad no es curioso, sino que hay, relaciones de poder detrás de esto, es que esa idea carga o recae sobre las mujeres que maternan y no sobre los padres que paternan. Entonces pues también tiene una división sexual de los trabajos, de tanto el trabajo remunerado como el trabajo no remunerado. Entonces seguramente, más bien la idea es seguir hablando de ese mito más adelante. ¿Quieres que lea el siguiente muy rápidamente? Y seremos rápidos porque ya nos pasamos de tiempo, pero el cuarto que traíamos aquí era el mito de la perfección, esta idea del supermom, la supermom. Y pues lo que nos dice es la exigencia contemporánea de que la madre debe ser exitosa profesionalmente, estar en forma, ser una educadora perfecta y mantener un hogar impecable, todo de forma simultánea y sin ayuda. Esto también me recuerda a esta idea que hay del multitask y que incluso por ahí algunas participamos en un reportaje en términos de desigualdad con la revista Chilango que hablaban de las mujeres de la Lady Multitask. La Lady Multitask es un grupo de Facebook donde se juntan las mujeres de clase alta para hablar de cómo hacen todas estas cosas. Obviamente no hay un matiz más que de género, de clase, bien interesante. Entonces luego podemos hablar también de eso. Ya nos están saliendo como los 5,000 programas añadidos. Por acá Sai nos añade una cosa por el chat de La Coyotera en la sala de chat de la página. Dice, siempre me ha parecido interesante el tema de la pérdida de identidad individual de la madre. He escuchado a varias madres decir que pasan de ser ellas a ser la mamá de... Y cuando sus hijos se vuelven más independientes, batallan para reencontrarse como persona y recordar sus propios hobbies y gustos. Por favor, lean Fruto. Qué buen aporte, Sai. Muchas gracias. De verdad creo que sí es algo que sucede muy comúnmente. Y digo, si quieres leo el otro muy rápido. La penalización salarial es el siguiente mito.
bueno, o sea, sucede pues, pero... Hay gente que piensa que esto no ocurre. Exactamente, hay gente que piensa que eso no ocurre. Existe la construcción económica de que una madre es una empleada menos productiva o más costosa para las empresas e instituciones, y esto justifica la brecha salarial y la discriminación laboral, a pesar de que la crianza es la base que permite que otros trabajadores salgan a producir y pues la base que permite que siga subsistiendo el capitalismo como existe hoy en día. Así es, y sin más vamos pasando directo a la sección de datitos y cuestionamientos. Aviéntanos un datito, Max. Bueno, tenemos muchos por acá. Tal vez el primero que diría es justo en las investigaciones detrás de este programa estaba el tema de distintas estadísticas que lanzó el INEGI a propósito del Día de la Madre, que Dani va a leer algunas o contarles de algunas de ellas. Tal vez la primera que quisiera poner es justo en términos de este child penalty que hablaban que mencionamos hace rato, de este castigo que hay, castigo entre comillas, para las mujeres en términos económicos por tener hijos. Y lo que nos muestran los datos es que las mujeres, perdón, lo voy a poner en términos contrarios para que sea más claro. Cuando los hombres tienen un hijo, en promedio suele aumentar sus salarios, sus ingresos, en un porcentaje que depende el lugar donde esté sucediendo, pero en algunos casos el bono por tener un hijo para los hombres puede ser de hasta 25%. En cambio, para las mujeres, cuando tienen un hijo, en promedio suele bajar sus ingresos, específicamente sus salarios. Esto está relacionado con un montón de factores. El datito, tal cual era este. Y el otro también es como la participación, el trabajo no remunerado, las horas de trabajo dedicadas al trabajo no remunerado cambian también en cuanto se tiene un hijo. En el caso de las mujeres, aumenta de manera significativa en 20 horas a la semana el trabajo no remunerado en cuanto se convierten en madres, frente a cuando no lo eran. Y en el caso de los hombres, aumenta solamente en 4 horas su trabajo no remunerado a la semana en cuanto son padres. Entonces, las mujeres aumentan 20 horas su trabajo no remunerado, los hombres 4 horas solamente, por el hecho de convertirse en madres y padres. Y bueno, esto obviamente es uno de los factores que están detrás de este child penalty, de este castigo o bono en el caso de los hombres por tener un hijo o hija. Tal cual. En cuanto a la actividad que más tiempo dedicaron las madres de 15 años y más, de acuerdo con INEGI en 2025, fue la realización de quehaceres de su hogar con un promedio de 20.5 horas semanales, que son a las que alude Max. Le siguieron la atención o cuidado sin pago de manera exclusiva a niños, ancianos, personas enfermas y con discapacidad con 17.3 horas, y el estudio o cursos de capacitación 10.3 horas. Cabe destacar que las actividades a las que se dedicó menor tiempo fue realizar compras, llevar cuentas, realizar trámites para el hogar, encargarse de su seguridad, llevar a algún miembro del hogar a la escuela, cita médica u otra actividad, y reparar o dar mantenimiento a vivienda, muebles, aparatos electrodomésticos o vehículos. ¿Qué tal todo esto? Todo eso, y que justo también lo hablamos hace rato en clase, cómo depende también de las especificidades de donde estén viviendo las personas. Por ejemplo, para ciertas comunidades rurales, cuando se divide esto por tamaño de localidad, para las comunidades rurales, menos de 2.500 personas en la localidad, el tema de el acarreo de agua o el acarreo, creo que no llaman ahí acarreo, pero el otro verbo en términos de traer leña y este tipo de combustibles para la casa, también representan un tiempo amplio, sobre todo para las mujeres que se están encargando al final de cuentas de ese trabajo no remunerado. Entonces ahí hay varios que se unen. Y ya ni se diga las dificultades adicionales que pueden tener, y vean cómo se van cruzando entonces las desigualdades con la maternidad, el desplazarse con infancias, por ejemplo en el transporte público. Radio escuchas, no me dejen mentir, siempre aporten con sus experiencias encarnadas. ¿Qué les pasa cuando tratan de ir con niños en el macroperiférico, en el tren ligero, en el camión? Bueno, ya ni se diga, yo creo que muchas de las mujeres que son madres y que les gustaría, por ejemplo, poder trasladarse en el sistema de bici pública, pues no vemos la infraestructura muy puesta para eso, y tampoco las disposiciones de movilidad bastante factibles como para aquello. Pero nos estamos pasando un poco de tiempo, vamos a nuestro primer y nuestro único corte del programa.
Pero Max quiere añadir algo. No, nada más quería decirles que de esto hablaron justamente. A mí me gusta hacer los matches o recordar programas de la Coyotera que hablaron de esto. El viernes pasado hablaron de esto en el programa de Inercia y seguramente por ahí el tema de la relación transporte público, movilidad y maternidades. Entonces seguramente por ahí pueden encontrar el archivo del programa en los distintos lugares donde los tiene la Coyotera para que escuchen específicamente más de eso. Y ahora sí, Dani, vámonos al corte. Vámonos a corte con The Mother de Brandy Carley. Haremos una pausa. No te vayas. Volveremos con más datitos y maullidos para aterrizar en otros mundos posibles. Y ya estamos de vuelta en Gatitos y Datitos por la Coyotera Radio Comunitaria. Muchas gracias por seguir escuchándonos. Muchas gracias y pues justo como siempre que regresamos después de la canción, los spots y demás, entramos a esta sección que nos gusta mucho, que siempre decimos que se llama La Comunidad Habla o La Comunidad Maulla, porque pues somos gatitos. O los maullidos de la comunidad. Tiene muchos nombres potenciales, nunca nos hemos puesto de acuerdo, pero podemos democratizar.nos. Eso iba a decir y también podemos recibir ¿Sugerencias? Exactamente, sugerencias por si alguien nos la quiere pasar. Pero bueno, vale la pena tal vez recordarles cuál era la pregunta del día de hoy. Si quieren yo la leo. ¿A cuáles obstáculos, límites o renuncias crees que se enfrentan quienes maternan hoy en día? Esa era la pregunta y pues todavía si nos quieren mandar alguna respuesta la podemos recibir. ¿En dónde, Dani? Al teléfono en cabina en el 33 31 69 26 86 o al buzón comunitario por WhatsApp en el 33 14 30 21 07. Ahí les recibimos sus respuestas y pues vamos a mencionar algunas de las que nos llegaron. Justo estamos hablando Dani y yo ahorita en el corte que nos llegaron muchas respuestas, agradecemos eso y pues hay varias que son muy interesantes. ¿Quieres empezar con alguna, Dani? Bueno, también quería leer a alguien que nos escribe al buzón comunitario que dice: saludos, excelente tema para problematizar. Les recomiendo a las radioescuchas leer La Mujer Rota de Simone de Beauvoir. Hay que romper esquemas. También recomiendo ampliamente, son 3 cuentos, es una pequeña antología de 3 cuentos, pero el primero es justo esta experiencia de cuando tu hijo crece, se va y tú pierdes tu personalidad porque ya no eres madre. Wow, está buenísimo. Me está recordando a este libro que la verdad es que no me puse a pensarlo previo a este programa, cómo lo percibimos en torno a maternidad y demás, pero estaría bueno, si alguien ya lo leyó, yo lo leí pues en la licenciatura, La Madre, de Máximo Gorki, que habla del proceso de una madre, digamos como paralelo a temas previos a la Revolución Rusa, que lo vive de alguna manera a través de su hijo, Pavel creo que se llama el hijo, y luego como ella misma, que antes no estaba nada metida en esos temas, termina siendo parte de los mismos y es una construcción del personaje bien interesante. Órale. También puede ser una buena recomendación. Ya salimos muy recomendados, parece que estamos haciendo un feed con ¿qué estás leyendo? Un match. Vientos, pues les echo el primer comentario que nos llegó por acá al formulario y dice: falta de oportunidades con horarios flexibles, te enfrentas a turnos completos que dejan poco espacio para cuidar de tus hijos, en muchos casos teniendo que dejarlos al cuidado de alguna tercera persona, o buscas un empleo formal donde no tienes un empleo informal donde no tienes ni prestaciones ni seguridad social, pero es flexible. Sí, y de hecho el siguiente comentario que quiero decir de Marlene, le mandamos un saludo, me parece muy interesante decirlo al principio porque lo primero que dice es: no deberíamos renunciar a nada, claramente, pero sí se sacrifica todo, tiempo, pasiones, energías, etcétera. Renuncian o más bien se exponen a la violencia vicaria, a la violencia de género, mi jefa no entiende que soy madre soltera, a las críticas de mi red de apoyo porque no educas como se debe, a la exclusión, al entrar al live en la reunión de conseguir y de un maestro que me contestó que es ilógico estar ahí, que solo los maestros deben estar al pendiente de la política educativa, y a renunciar a mi descanso por idealizar a ser la supermamá y a su violencia económica por tener el hartazgo de pelear por el derecho de los hijos a una mejor calidad de vida. Wow, está buenísimo en términos de lo real que es y lo terrible al mismo tiempo. Observen cómo se engarzaron ahí
varias desigualdades. Un montón de desigualdades. Leo dos que están muy relacionados y son cortos. Emma, le mandamos un saludo. Dice: a la tranquilidad, muchas mamás temen que desaparezcan sus hijas, por ejemplo. Y nuestra colega Alma dice: creo que la principal renuncia es el tiempo para sí y a criar como quisieran. Como maestra y mamá me ha tocado que depende mucho del humor del directivo para poder tener un permiso. El transporte público no es adecuado para cuidadoras y niños, miren lo que les decía. Muchos papás son jóvenes o están mal informados, cometen muchos errores con sus hijos como abandono, al ir a la secundaria, así que cuando hay un problema ellos culpan al maestro, pero muy pocos se dan a la tarea de conocer la versión del maestro. Me parece que se relaciona con uno que ya mencionabas hace rato. Dice: a la exigencia de excelencia en cada área de su vida para poder ser consideradas, entre comillas, merecedoras de cualquier puesto. Como cada vez se vuelve más difícil simplemente por el hecho de ser madre. Me rompió, a maternar en soledad. Se ha buscado aislarnos lo más posible y aparte que sea un privilegio contar con cuidado de los menores en un costo accesible. Sí están buenos todos y fuertes. Leo el siguiente, si te parece, justo de aquí. Dice: inconsistencia sistemática, la falta de información, red de apoyo, condiciones de salud durante y después del embarazo, incapacidad laboral, parto, posparto, lactancia, reincorporación al trabajo, crianza, labores del hogar, productividad y economía. En México, el permiso de paternidad implica 5 días con goce de sueldo, mientras la recuperación de una cesárea va de 6 a 8 semanas. En México, las mujeres tienen derecho a 2 sesiones de lactancia de 30 minutos durante 6 meses, mientras que la recomendación de la OMS es hasta el año o más, siendo los primeros meses con tomas de cada 3 horas. La privación de sueño, depresión posparto, también hay temas de psicosis posparto, por ejemplo, cambios hormonales, crisis del matrimonio, pérdida de identidad, dismorfia corporal, anemia, entre otros que seguro sería casi interminable. Es que es toda la transformación del cuerpo que experimentan las personas que son madres. Luego, renuncias al tiempo libre, de ocio, al crecimiento personal, al descanso, a la identidad, a los espacios personales, los obstáculos, esquemas y jornadas laborales inflexibles y desconectadas de los ritmos y etapas de la vida, espacios excluyentes para las infancias, hipervigilancia y expectativas irreales sobre las maternidades y muy pocos recursos de soporte. Sí, y si les parece, leo este último de acá que dice: a la falta de comprensión real del trabajo de maternar por parte de instituciones y de la sociedad, de la sociedad toda. Maternar es una actividad 24/7 para muchas de nosotras y la vida personal y profesional debe integrarse en ese dominio que, aunque se nos exija, entre comillas, dejar de ser madres en horarios de oficina, whatever that means. Sí, es decir, no puedes desprenderte de esa relacionalidad. Y es nuestra forma de entender atómicamente las personas en lugar de entendernos como relaciones y redes que están integradas. Y finalmente, obstáculos, jornadas extensas, salarios insuficientes, falta de licencias parentales, precariedad. Todo conspira contra la posibilidad de cuidar y que la maternidad no se vuelva una tarea pesadísima. Como se pueden dar cuenta, tenemos muchas aportes. Muchas gracias a la comunidad gatuna que nos están mandando sus perspectivas sobre esto. Y pues de todos modos, aunque ahorita ya no podamos leer más, si alguien nos quiere mandar algún mensajito dando su respuesta a esta pregunta del día todavía por el buzón comunitario, con mucho gusto les leeremos más adelantito. Ay, y yo no quisiera como obviarlo. Muchas gracias por las participaciones. Veo que muchas fueron madres las personas que nos están compartiendo las experiencias. Me parece muy pertinente. Y decirles 2 cosas. 1, que por lo menos acá el equipo de Gatitos y Datitos, que toda la coyotera, les reconocemos, validamos y valoramos mucho su chamba. Su chamba es increíble, es inmensa y además requiere condiciones dignas. Y esas condiciones dignas no son solo el reconocimiento, es también la remuneración y la redistribución de las tareas de cuidado con las otras instituciones. Aunque por ahí nuestro secretario de Educación Pública a nivel nacional no entienda del todo eso y le tengan que corregir la plana una que otra vez. Híjole, y da para mucho hablar incluso lo que pasó ahí. Pero antes de ir a eso, a lo mejor lo podemos tratar más adelante. No quería dejar de decir, como pusimos en la publicación de Gatitos de ayer, que sí está muy bonito felicitar a las madres en su día, pero sobre todo hay que luchar
por mejores condiciones para maternar y por maternidades que no provoquen desigualdades, y creo que es parte de lo que Dani estaba queriendo decir hace rato. Exacto, que no nos desbaraten los cuerpos, que no nos atraviesen y nos cercenen los proyectos vitales, porque deberían poder integrarse en los proyectos, es decir, no tendría por qué vivirse como una autoinmolación. Ay, ahorita que dijiste no desbate los cuerpos, todo el tema que hay de la violencia obstétrica también, pero como siempre decimos, aquí vamos empezando, este es el capítulo, este es el episodio, ¿qué? ¿13? 13. Esbozando todo lo que se podría hablar desde maternidad y desigualdad. Aquí estaremos hablando muchos programas de esto, seguramente. Pues pasemos a la siguiente sección del programa, si te parece, Dani. Adelante. Bueno, justo lo que queremos ahora es hablar de algunas causas que están detrás de estas desigualdades, que es la penúltima sección penúltima sección de cada programa, y tal vez la primera, que puedes mencionar la primera que tenemos por acá, Dani. Me gustaría dejar muy en claro que la causa de todas estas desigualdades no es la maternidad por sí misma, es decir, la culpa no es de las mujeres que deciden tener hijos o que tienen hijos, porque hay veces que también hay que reconocer, hay maternidades que no son deseadas, no son impuestas o son producto de violencias. La causa no es la maternidad por sí misma, es la serie de estereotipos y roles que han asignado por el hecho de ser madre o por el hecho de ser mujeres. El problema es que seguimos asumiendo que es un trabajo que solo las mujeres saben hacer, como si por nacer con un cuerpo femenino en automático supiéramos lavar, cuidar, cocinar. Se asume que son trabajos que hacemos por amor y por lo tanto no los vamos a cobrar, ni necesitamos más recursos, ni necesitamos nada más. Esto explica Angie Contreras, consultora de la Asociación Cultivando Género. Las madres dedican, y regresamos a ese datito, 20 horas más que los hombres a los cuidados de las infancias, adultos mayores y personas con alguna enfermedad o discapacidad. Es trabajo no pago. Es trabajo no pago, es trabajo concentrado especialmente hacia las mujeres y con todas las implicaciones que eso implica, con todas las implicaciones que eso tiene, tanto en su, digamos, en cuanto a su vida personal, su tiempo libre, ocio y demás, como en la restricción que tiene para el trabajo, para el tiempo disponible para trabajo remunerado, y por lo tanto consecuencias económicas que gran parte de la brecha salarial de género pues recae en estas diferencias. Y quiero que observen que neta, la causa no es que tú seas madre, la causa es que muchas cosas no están configuradas para mujeres que cuidan, para personas cuidando en general, pero para mujeres maternando mucho menos. Hasta hace muy poco es que se ponen los espacios de los puntos de lactancia en la línea del tren ligero, por ejemplo, que de todas formas siguen siendo un poquito hostiles esas infraestructuras, pero bueno, son un avance con respecto a lo que no había, porque además, no sé si recuerdan que hubo casos de centros comerciales, no vamos a decir nombres de los centros comerciales en cuestión, que... Para funar, nada. Yo aquí antipunitivismo, pero sí vamos a recordar que había centros comerciales que expulsaban a usuarias o a personas que estaban por allá porque necesitaban lactar y les decían, váyanse al baño. Creo que me estoy yendo un poco más arriba de esto, pero creo que el problema de raíz es cómo se percibe la maternidad también como algo que debe ser resuelto de forma individual. Y justo lo que estás diciendo hace un momento, no se entendía que, y esto en sociedades más, entre comillas, modernas, más recientes, porque antes no era así, pero no se entendía que al final de cuentas maternar es una chamba, es un trabajo comunitario, colectivo, y pues al individualizarlo en general y además específicamente individualizarlo en las mujeres que están dentro de las familias, muchas veces la madre, pero muchas veces también otras mujeres que están dentro de las familias, las hermanas mayores, lo hablamos también hace rato en clase, las hermanas mayores, las abuelas, las tías, etcétera. Al final de cuentas, esa individualización, pero recargada específicamente con ese matiz de género, pues termina generando estas desigualdades que, como bien dices, nada tienen que ver con el hecho biológico de ser madre, sino pues con desigualdades sociales construidas a partir de ciertas ideas, estereotipos y relaciones de poder,
se me fue la palabra, desiguales, Asimétrica. asimétricas, gracias. De hecho, ahora que Max comenta eso, yo recordé no del todo la categoría, ahí se las debo, espero que pronto me acuerde y si no, pues para el próximo programa les comparto. Pero hay ejercicios de maternidad por infancias, es decir, como las hermanas mayores que terminan haciéndose cargo de ciertas cosas porque mamá tiene que trabajar para poder llevar el pan a la mesa. Y entonces necesitamos redistribuir los cuidados. Yo creo que todas las personas estamos de acuerdo en que es bastante lógico, hace sentido hacer redes de cuidado. El tema es, ¿deberíamos depender de infancias para que terminen de criar a sus hermanitas y hermanitos menores? Es justo un mundo en donde los niños, las niñas se tienen que cuidar entre ellos porque los adultos están muy ocupados luchando la batalla encarnizada de sobrevivir y llevar pan a la mesa. Y eso de alguna manera nos lleva también a algo que seguramente hablaremos en otro programa, que es las cadenas globales de cuidado, ¿no? O sea, como ya dijimos, son mujeres normalmente en las que recae, pero por ejemplo, mujeres de clase alta o media alta que contratan a otras mujeres, bueno, otras personas que normalmente son mujeres para que se encarguen de cuidar a sus hijos, pero que a su vez estas personas contratadas, ¿quién cuida a los hijos de esas personas contratadas? Muchas veces, justo como estás bien diciendo, son infancias o son otras personas y se generan, también le llaman cadenas globales de cuidado cuando esto tiene que ver, sobre todo en el norte global, con temas de contratar a personas migrantes, digamos, hay toda una lógica de desigualdades que se van reproduciendo una a otra y de jerarquización de estas desigualdades y relaciones de poder, pero al final de cuentas, el punto creo que central con el que estamos tratando de abrir este debate que seguirá en este programa es, pues siempre repercute más en las mujeres. Así es. De hecho, creo que hay bastante trabajo antropológico hecho sobre eso, o sea, es alrededor de cómo hay una estructura de colonialidad incluso atravesando las maternidades, porque las mujeres que tienen clases que pertenecen a una clase más privilegiada, que tienen recursos y que son hegemónicas, suelen subcontratar a personas racializadas, a personas de comunidades indígenas, a personas que también a su vez pueden ser madres y las someten como a esa dinámica de abandono de sus propias infancias. Sí, y si te parece, acabo de mencionar la otra causa de desigualdad que teníamos por acá, apuntar que ya la empezamos a introducir hace rato, el tema de la penalización por maternidad, el child penalty, y tal vez algo que agregar al respecto es cómo, que es lo que tenemos aquí más adelante, cómo estas limitaciones, estas penalizaciones en realidad digamos, no es la única causa que está detrás de estas diferencias, sino que hay también, o tienen su origen también en percepciones sociales distintas, en los sesgos que hay en los lugares de trabajo, como lo que decías hace rato, cómo no están adaptados los distintos lugares de trabajo para las maternidades y demás, y también percepciones discriminatorias, por ejemplo, estas digamos, prácticas ilegales y antiéticas que todavía se hacen en algunas empresas donde, por ejemplo, les piden a las mujeres que cuando van a ser contratadas que den de entrada una prueba de embarazo en negativo, donde están probando que pues no están tal cual, que no están embarazadas, que no van a ser madres pronto, y que esto al final de cuentas lo hacen por un entendimiento en el cual a las mujeres que van a ser madres pareciera para esas empresas que es una carga en lugar de que es una carga, ¿no? Y esto obviamente es completamente ilegal, pero sucede. Yo digamos, hay estudios que muestran que esto todavía sucede en México, que te pidan esa prueba por más que es ilegal, y yo sé de casos cercanos donde se os han pedido en empresas grandes, jaliscienses, y que tomamos bebidas de esas empresas muchos días. No voy a decir más, pero ándale, sucede. Ándale, chismecito. Pero bueno, tendrá que ser fuera del aire. De hecho, es una práctica también ilegal preguntarnos si en nuestras experiencias vitales, en nuestros proyectos personales, pretendemos ser mamás en algún momento. O sea, eso no debería ser un factor. Y justo nos juega en contra. Yo he perdido en algún momento una chamba
No voy a decir tampoco espacios ni instituciones. Ay, ojalá y si dijeras, pero bueno. Pero pues son instituciones educativas, les voy a decir solamente eso. Imagínense, fue en el sector educativo a nivel universitario. Me preguntaron si pretendía ser madre en algún momento y como más o menos para cuándo. Y mi respuesta fue evidentemente igual de cínica que me conocen, medio directa, como de ¿por qué me estás preguntando eso? Sí, al final de cuentas ahí... Digo, hay más cosas que quisiera decir, pero no las vamos a decir, de casos que conocemos y demás, pero pues sí, justo esta penalización por maternidad es, lo decíamos, es frecuente, está documentada y además es más grave para personas de clases económicas bajas o grupos de personas racializadas. Entonces, esto también es algo que no tenemos que dejar de tener en cuenta y por la hora me imagino que vamos a ir pasando a la última sección. ¿Cómo florecer? ¿Qué podemos hacer para revertir esta clase de situaciones? Lo primerito que tendríamos que hacer es combatir ya esas narrativas. Muchas gracias a las personas que lo hacen, pero que sepan que todavía no está ganada esa batalla. ¿Cómo dicen por ahí? La batalla ideológica. No la hemos ganado tampoco. Hay que cambiar el discurso a decir que se ayuda a las madres. No, a ver, las instituciones no nos están ayudando, no están tirando un parito, están haciendo su chamba, reconociendo a toda la población para la que funcionan y para a la que se deben. El Estado no está haciendo ningún favor, está cumpliendo sus obligaciones de la organización social, mantener la base. Y es que me parece muy lógico, pero en realidad para muchas personas no lo es, que la reproducción misma de la vida, el sostenimiento de la vida, la reproducción misma de la vida es algo que depende de toda la sociedad y que a toda la sociedad nos interesa. Estoy pensando incluso en esta novela distópica que acabo de empezar a ver la serie. Yo no he leído el libro, seguro tú ya lo leíste, Dani. ¡Ay, el cuento de la criada! El cuento de la criada, estoy muy emocionado, lo empecé a ver el fin de semana. Y claro, es que, digo, ahí todo salió mal, pero es un entendimiento de que la reproducción humana de alguna manera también es un interés de la humanidad. Lo malo es que ahí lo agarraron ese interés de la peor manera posible, para no hacer spoilers, pero pues sí, o sea, digamos, tenemos que combatir esa narrativa de que es algo individual, tenemos que entender que es algo social, comunitario y colectivo. También necesitamos en esa medida políticas públicas, promover la discusión sobre sistemas nacionales de cuidado, no, las escuelas no son guarderías, nadie te dijo que son solo guarderías, pero bueno, en fin, estancias infantiles gratuitas en lugar de hacer reversión de las estancias infantiles o las escuelas de tiempo completo, por ejemplo, para que la crianza deje de ser una base invisible que sostiene la economía sin remuneración y sin condiciones y sin estructura y sin ayuda. Ay, nos quedan bien poquitos minutos, pero ahorita que dijiste esto de que nadie dijo que son guarderías, por ahí hay un tema que cada vez es más frecuente cuando se habla de las escuelas de tiempo completo, cuando se habla, por ejemplo, de la reducción de la jornada, es algo que quiero ir, de la reducción del calendario escolar, y lo que dicen es, también hay que luchar porque no solamente haya instituciones que puedan cuidar, en este caso educativas, que puedan apoyar en el trabajo de cuidados. Exacto, no solo eso, sino también que haya, digamos, que trabajemos menos remuneradamente para que podamos estar más con nuestras hijas o nuestros hijos. Esa lucha también es importante y de repente como que centrarnos tanto en el sistema de cuidados ha hecho que la olvidemos y creo que también es un punto importante y por ahí luego tal vez en el siguiente programa podemos hablar de esa respuesta que hubo como desde el magisterio hacia quienes decían que recortar el calendario escolar iba a afectar en temas de cuidado a las mujeres, lo cual es cierto, pero decían, ojo, no solamente somos guarderías y hay que redistribuir esas chambas, vamos viendo cómo. Exacto. Nos llega un mensaje más al buzón comunitario de Patricia, dice muchas gracias Dani y Max por el programa de hoy, la deuda que tenemos con las personas que maternan es inmensa, especialmente con las madres autónomas y aún más con las madres buscadoras. Traíamos algo de eso, pero ya no sé si lo vamos a alcanzar a mencionar ahorita, Dani. No nos dio la vida, pero bueno, vamos a fomentar aquí por acá también lo que autoras como Esther Vivas llaman la maternidad desobediente, donde la crianza se colectivice. Eso implica crear redes vecinales, familiares, donde el cuidado es compartido, permitiendo que las madres tengan tiempo para el estudio, la capacitación o el descanso. Actividades a las que actualmente dedican mucho menos tiempo. Sí, y de verdad, lean a Esther Vivas, eso sí, creo que es una gran recomendación, ya vaciadas recomendaciones, y no quería dejar de decirle gracias a Patricia porque nos comentaba también en la última parte de lo que nos mandó, en lo personal perdí una oportunidad laboral por no saber responder en una entrevista si quería o no maternar, y eso es gravísimo, pero estoy seguro que de las personas que nos están escuchando, las mujeres,
les ha pasado a la mayoría. Entonces, sí, es algo que no hay que dejar de criticarlo, de denunciarlo. Y pues las recomendaciones de lecturas, Dani. Las recomendaciones son amplias, pero de todas formas consulten la retransmisión porque ahí nosotros en la descripción siempre dejamos todas las recomendaciones. Voy a empezar con una lista rápida. Vamos a hacer rap. Fruto, de Daniel Arrea. Mamá desobediente, una mirada feminista a la maternidad, de Esther Vivaz. Germinal, de Tania Tagle. Carrera y familia, el largo viaje de las mujeres hacia la igualdad, de Claudia Goldin. Y Revolución en Punto Cero, trabajo doméstico, reproducción y luchas feministas, de Silvia Federici. Muchas gracias por este poke rap. Muy, muy atinado, muchas gracias. Y pues nos queda nada para cerrar, entonces les agradecemos mucho por estar participando tan activamente en este programa. De verdad que no sé tú, Dani, pero a mí me genera mucha emoción saber que hay esta interacción en vivo. Esto es lo bonito de tener un programa, de estar en un programa en radio, poder tener esta interacción en vivo, y pues es un tema que seguramente lo vamos a tener que tocar, insisto, en muchos programas. En desglose. Como siempre, nosotros promoviéndoles los desgloses. Pronto van a empezar a venir esos programas de desglose. Eso creemos nosotras. Bueno, por acá se despide Dani Ayala de The Aflourishment. Y Máximo Jaramillo de Gatitos contra Desigualdad. Y pues como siempre agradeciendo a toda la equipa de la Coyotera Radio Comunitaria, a Mon en los controles, a Kike que está por acá en la transmisión, a Chava que por allá lo ando viendo, y también por allá anda Aide. Y pues no olviden que... Saludos, Chava. Y no olviden que ahorita se quedan con Desobediente. Con Aide y con Conrado. Que por ahí ya andan, creo. Pues muchas gracias. Bonita tarde, noche a todas las personas que nos escucharon y a quienes nos escuchen más tarde. Esto fue Gatitos y Datitos. Recuerda que un mundo más justo es el jardín donde todas las personas podemos florecer. Las desigualdades persisten, pero nosotras seguimos listas para analizarlas y cuestionarlas. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos cada lunes a las 7 de la noche. En La Coyotera Radio Comunitaria, en el 102.3 de FM.